Vamos a ver, vamos a hablar del sistema SIDE. SIDE son las siglas del Sistema de Xestión Integral de la Demanda en Equipo, en gallego. A partir de ahora vamos a hablar, ya referirnos siempre a SIDE, al acrónimo SIDE. Es un proyecto para optimizar la gestión. Aquí falta una diapositiva. Esta. En todos los planes gallegos de atención primaria, también en el documento por una atención primaria vertebradora y en el plan de acción de atención primaria y comunitaria del Ministerio, en todos nos reconocen la necesidad de implementar unos instrumentos que ayuden a gestionar la demanda de atención primaria. Por eso la necesidad de aparecer SIDE. Vamos a dar unas pinceladas sobre las generalidades. Esto es un proyecto para optimizar la gestión de las citas a demanda en atención primaria, mediante el cual todos los profesionales del equipo de atención primaria participan de forma interdisciplinar y dentro de su marco competencial, para dar respuesta en un tiempo y una forma determinada a cada motivo de consulta, que es lo que le expresa el ciudadano, que es la demanda. El sistema SIDE se aplica a las citas a demanda, a toda la demanda, tanto sea sobre demanda como demanda ordinaria. No aplica a las consultas programadas. Estas las gestionaría el propio profesional cuando crea conveniente citarlas. El objetivo principal del SIDE es regular la accesibilidad de la población a los servicios de atención primaria a través de la consulta a demanda y trata de obtener una máxima eficiencia mediante la elección del profesional del equipo más adecuado. Y esto evita duplicidades de citas y circuitos no correctos para esa demanda. Dentro de los objetivos específicos están optimizar la actividad asistencial de las categorías profesionales que desarrollan su labor en el centro de salud, o sea, en el equipo, fomentar el trabajo en equipo, ayudar al personal administrativo a canalizar de forma adecuada las citas en función del motivo de consulta que nos refiere el paciente, y esto pues da seguridad y equidad a lo que es las citaciones, porque en donde esté aplicado el sistema SIDE pues va a tener por ese mismo motivo la misma citación. Dentro de los objetivos específicos se encuentra fomentar la promoción de la competencia profesional, aumentar la calidad asistencial de los procesos tiempo dependientes, en organizar de forma eficiente la dotación de profesionales, porque el sistema SIDE es un sistema que nos va a dar mucha información sobre lo que se está haciendo en los centros de salud, en lo que se está atendiendo y también referente a cada categoría. Y, por último, garantizar que todas las personas que precisan la atención presencial la reciban en tiempo y en forma. El sistema SIDE no es un modelo de triaje. El SIDE, ya decimos que no es un modelo de triaje en atención primaria. El triaje tiene como objetivo la clasificación de los pacientes para priorizar su atención. En cambio, el sistema SIDE pues, intenta ofrecer una solución integral de toda la demanda e involucrar a todo el equipo. Para el diseño de este proyecto SIDE se ha contado con un grupo de expertos formado por más de 50 profesionales de todas las categorías de atención primaria, médicos de familia, pediatras, enfermería, matronas, farmacéuticos, odontólogos, higienistas, dentales, trabajadores sociales, fisioterapeutas y personal de las áreas administrativas. Decir que el personal, por la pregunta que hicieron ahí entre el público, que el personal administrativo fue clave en lo que es la implicación, o sea, la implementación de estos sistemas en los centros de salud. Sin su colaboración sería imposible. Pues entre todo este grupo, que desde luego hizo un trabajo crítico, metódico y sistemático, a lo largo de meses de trabajo y con numerosas reuniones, pues definieron los motivos de consulta y diseñaron las propuestas de citación, que están en continua revisión, para adaptarlas a las necesidades de la población y de los profesionales. SIDE integra más de 600 motivos en este momento. Tenemos más de 600 motivos tanto de la población adulta como de la población pediátrica y se va incorporando nuevos motivos de forma continua. Como decíamos antes, los profesionales implicados son todo el equipo está implicado en este proyecto. Ahora vamos a explicar un poco el procedimiento. ¿Cómo se organiza la demanda? Pues tras un breve saludo, buenos días, buenas tardes, le preguntamos al paciente si, por favor, podría indicarnos cuál es el motivo de su consulta. Cuando ya tenemos el motivo, SIDE pues, le adjunta un profesional, le adjunta también un tiempo de atención y un modo de esa atención. ¿Cómo va a ser?
El tiempo de respuesta de los ciudadanos puede ser de tres maneras. Puede ser que su motivo de consulta tenga que tener una atención ordinaria, la cita se citaría a ese paciente en el primer hueco disponible para el profesional, o puede ser una atención en el día, la cita se asignaría en la jornada laboral de ese profesional, no más de 7 horas, y también puede ser una atención inmediata, lo que antes llamábamos atención urgente, pues una atención inmediata que el tiempo máximo para una primera asistencia no debería de ser superior a 15 minutos. ¿Cuáles son los modelos de atención? Pues atención telefónica y atención presencial. Cualquiera de estas atenciones iniciales las puede cambiar el profesional cuando quiera, no tiene por qué adaptarse a lo que dice el SIDE. Si la atención inicial es telefónica y él considera que la tiene que hacer presencial, pues la cita presencial. ¿Cómo funciona el SIDE? El SIDE está integrado en el SIGAP, que es el aplicativo de citas que en este momento se está utilizando en el Servicio Gallego de Salud. Primero se identifica al paciente, después se introduce el motivo de consulta y, por último, pues se cita. Esta sería la hoja en esta imagen veríamos lo que es el SIGAP. Entonces, vemos que primero se identifica al paciente con todos los datos de ese paciente, después, en ese círculo rojo vemos la lupita, que es donde introduciríamos el motivo de consulta. Aparece una barra, que es un buscador, donde se teclearán unas palabras claves, lo más característico de lo que es el motivo de consulta. Y conforme vamos tecleando, se van proponiendo motivos de acuerdo con los caracteres que introducimos y tendremos que seleccionar uno de ellos, el que más se parezca a lo que nos dice el paciente. En algunos motivos de consulta puede existir una segunda pregunta, siempre muy breve, sí o no, y dependiendo de lo que hayamos elegido, nos darán una instrucción de citación con un tiempo de atención, un modo de atención y un profesional de atención por orden de preferencia. Aquí vemos ya que ya está citado de acuerdo con los criterios propuestos y lo que está encuadrado en rojo sería lo que es el SIDE, que ya vemos ahí que es tipo de cita, es una cita ordinaria, modo de atención presencial y por el profesional que le va a atender, que sería medicina de familia. Hay que destacar una serie de particularidades que tiene este sistema para tener una visión global de él, ¿no? Una de las primeras particularidades es que existe un SIDE de adultos y un SIDE de pediatría. Existe un SIDE pediátrico adaptado a la edad y a los motivos de consulta específicos de pediatría, por eso es tan importante siempre identificar correctamente al paciente, porque no es lo mismo, por ejemplo, en ese ejemplo que pone ahí, fiebre, edad menor de 6 meses, si contestamos sí, pues ahí tendríamos una atención presencial. Otras particularidades es que en algunos momentos, sobre todo ahora que está empezando, tecleamos en el buscador un motivo y puede que nos encuentre ese motivo de consulta. Aunque tenemos 600, pues puede llegar un paciente que nos diga un motivo que no encontramos. Entonces, el SIDE permite proponer un nuevo término. Añadimos el término que no encontramos, aceptamos y ese término nuevo irá al comité de expertos y entonces ahí le harán una propuesta de citación a ese término. Otra de las particularidades es que en otros casos el SIDE puede proponer una citación doble. Quiere decir que en este motivo pues, la actuación necesitaría ser conjunta entre dos profesionales. Una citación doble, por ejemplo, en este caso, enfermería más médico. En otros casos puede proponer el SIDE que tengamos que citar por orden de preferencia. En este ejemplo, motivo de consulta un flemón, tendría que ser el primero el odontólogo, segundo médico de familia. ¿Por qué por orden de preferencia? Porque en algún caso puede ser que no sea posible que la primera elección pueda ser atendido por ella. Entonces pasaría a la segunda. El SIDE es un sistema garantista, entonces, si en algún caso algún paciente no desea comunicar el motivo de consulta, pues tenemos un ítem que es ausencia de motivo de consulta, tecleamos en él y nos daría una instrucción de citación que siempre sería cita ordinaria, telefónica, con el médico de familia. Y en este caso, el médico de familia decidiría cuándo y cómo se vería ese paciente. También, como información adicional, podemos tener instrucciones sobre determinados motivos de consulta que requieran alguna información, por ejemplo, en este caso, ahora en estos tiempos, aplicar protocolo COVID. Nos indica que para ese motivo de consulta debemos de aplicar protocolo COVID. Y por último,
pues también nos puede indicar si la atención se va a llevar a cabo bajo algún protocolo de atención establecido bajo ciertas condiciones clínicas, como por ejemplo gestión de enfermería a demanda, que después nos explicarán. Bueno, pues hasta aquí la parte que me ha tocado, y ahora pues vendrá mi compañera, la doctora María Jesús Rodríguez Abellón, de jefe de servicio, para explicar resultados, valoración y estos protocolos de enfermería. Buenas tardes. Secretario xeral, directora xeral. Bueno, quería felicitar la organización de esta jornada, que creo que ha sido excelente y vamos a sacar ideas muy productivas. Felicitar a todos los ponentes anteriores. Bueno, quizás ya estábamos bastante ilusionadas, por lo menos Sofía y yo estamos entusiasmadas con nuestro SIDE y nos damos cuenta que en otras comunidades autónomas se está trabajando en líneas similares. Eso, la verdad, es muy motivador. Después de exponer, Sofía, todo el funcionamiento de SIDE, llevamos ya varios meses de pilotaje y voy a empezar a exponer resultados. Como bien decía el jefe de servicio, Francisco Represas, estos resultados son recién salidos de este mismo lunes. Bueno, desde el inicio del pilotaje de SIDE, allá por el 25 de octubre del 21, hace poquitos meses, se han propuesto a través del SIDE 126.249 citas a demanda en los centros en los que está implantado. Hablo del SIDE de adultos. Un ligero matiz antes de empezar es que en este momento las citas de SIDE solo se dan en las citas que asignan nuestros profesionales administrativos de los centros de salud, bien en el mostrador o bien telefónica. No está extendido todavía a las citas de los sistemas automatizados y a la cita web, Sergas móvil, etc. Únicamente ha empezado el piloto con muy buenos resultados de las citas de los profesionales de las áreas administrativas que tienen ya sus agendas de citación, y esas citas en algunos centros han empezado ya en los sistemas automatizados, ya con muy buenos resultados. Han sido propuestas inicialmente, hubo un grupo de trabajo, como bien decía Sofía, con más de 50 profesionales y había una base de datos con muchos motivos de consulta. Pero como todo piloto que se precie, al ponerlo en marcha siempre nos damos cuenta que hay áreas de mejora. En esas áreas de mejora, en este tiempo, desde octubre, se han propuesto 1.575 nuevos términos a esa base de datos inicial de motivos de consulta. Esos términos podían ser bien sinónimos de motivos de consulta que ya existían o bien nuevos términos, con una peculiaridad. Tenemos dos idiomas, gallego y castellano. SIDE tiene la terminología metida en gallego y en castellano, y además con las peculiaridades de las palabras que se pueden utilizar en distintas zonas de Galicia. Dentro del gallego puede haber diferentes matices. Están incluidos en el grupo de trabajo, se valoró todos esos matices del idioma, tanto del gallego como del castellano, por supuesto. En la actualidad, dentro del SIDE de adulto, están 548 motivos de consulta diferentes. En cuanto al cronograma de implantación, en octubre se empezó con el pre-SIDE, desde octubre hasta diciembre, en el Servicio de Atención Primaria Illas Canarias de Lugo, que es jefa de servicio Sofía, integrado por un centro de salud. Y también en el Servicio de Atención Primaria de Culleredo, integrado por 3 centros asistenciales. Posteriormente, en marzo, abril y mayo, se ha extendido el piloto a otros centros de salud, abarcando a las 7 áreas sanitarias de la comunidad autónoma, y en este momento está implantado ya en 39 centros de salud, en que se sigue pilotando.
Se saca mucha información de SIDE. Las citas se dan según unos motivos de consulta y eso es una información muy potente. En general, en la citación de adultos, ¿cuáles han sido los motivos de consulta más frecuentes? El más frecuente, realizar analítica de sangre, competición, resultado de analítica. Son los dos más frecuentes. A continuación, voy a ir exponiendo por categoría profesional las citas más frecuentes asignadas en SIDE, según la propuesta de SIDE. En cuanto a las citas de enfermería, recordad que son solo citas a demanda, realizar analítica de sangre, control de sintrón, control de tensión arterial. En cuanto a las citas a demanda de medicina de familia, las más frecuentes han sido resultado de analítica, incapacidad temporal, bien seguimiento o bien alta, o consulta de seguimiento por orden médica. En las citas conjuntas de demanda en que el mismo día atiende el médico de familia y la enfermera, las más frecuentes han sido infección de orina, fiebre y mareo. En la consulta del farmacéutico, las más frecuentes, recetas de fármacos y homologación de recetas. En la consulta de la matrona, realizar citología y problemas ginecológicos tétricos. En la consulta de odontología, dolor de diente, muelas, sacar diente, muela. En los motivos de consulta del personal de función administrativa, recogida de documentación sanitaria, chave 365, bien alta o bien renovación, justificante de asistencia. En la consulta del trabajador social, demanda directa de la consulta con trabajador social, trámites de dependencia, discapacidad. Y estos son los datos en cuanto a motivos de consulta. ¿Cuál ha sido el tiempo de atención? En el SIDE de adulto, el 78% de las citas asignadas han sido ordinarias, es decir, cuando haya hueco en agenda. El 18% de las citas han sido en el día, las 7 horas de la jornada del profesional, y el 4% de las citas de adulto han sido de atención inmediata, que necesitan menos de 15 minutos de atención. En cuanto a la modalidad de atención, probablemente esta información está un poquito distorsionada por la época COVID, han sido en el SIDE de adulto un 50% de citas presenciales y un 50% de citas telefónicas. En cuanto a los profesionales de atención en el SIDE de adulto, el 51% de las citas han sido asignadas con el médico de familia, el 29% con la enfermera, el 10% con la farmacéutica, el 6% con enfermero y médico el mismo día, 2% con profesionales de áreas administrativas, el 1,5% con odontólogos, 1,1% con matronas, 0,4% con trabajador social, 0,4% higienista dental y 0,4% matrona y enfermero en el mismo día. ¿Cuál fue la aceptación de la cita propuesta por nuestros ciudadanos? El 85% han aceptado la propuesta de citación y el 15% la han rechazado. Más tarde, unos meses más tarde, empezó también el SIDE pediátrico, en los mismos centros en los que se había implantado el SIDE de adulto, el 9 de marzo. Lo mismo, entran en el sistema SIDE las citas que asignan los profesionales de nuestras áreas administrativas, bien en el teléfono o bien en el mostrador. Se han asignado en el SIDE pediátrico 9.745 citas a demanda. Han sido propuestos a esa base de datos inicial 63 nuevos términos, lo mismo, bien sinónimos o nuevos términos, y en la actualidad existen dentro del SIDE pediátrico 381 motivos de consulta diferentes. Al igual que en el SIDE de adultos, voy a ir reflejando primero las consultas más frecuentes, programa del niño sano la más frecuente, fiebre la segunda en frecuencia, y a continuación los motivos de consulta más frecuentes asignados en cita, en esas consultas a demanda de SIDE, en los distintos profesionales. En enfermería, realizar analítica de sangre, competición, vacuna, caso COVID. En pediatría,
En el pediatra, fiebre, tos, resultado de analítica. En consultas en que el mismo día hay cita de enfermera y de pediatra, programa del niño sano, fiebre, asma, bronquitis. En el farmacéutico, receta de fármacos, homologación de recetas. En odontología, dolor de dientes, muelas, informe de salud bucodental. En odontología e higienista dental, revisión de la boca, dientes, primera consulta, revisión del niño. Solo en higienista dental, sellado dental, dudas en cepillado, pasta, enjuagues. En cuanto a las citas del personal de función administrativa, justificantes de asistencia, actualizar datos administrativos. En cuanto a las citas de los trabajadores sociales, demanda directa de consulta, trámites de discapacidad, dependencia. Y en cuanto al tiempo de atención, al igual que decía los porcentajes de la citación en adultos, el 60% han sido citas ordinarias, el 33% citas en el día y el 7% citas inmediatas. En adultos era el 4% de citas inmediatas y en pediatría un 7%. En cuanto a la modalidad de atención, el 66% de las citas asignadas han sido presenciales y el 34% telefónicas. En cuanto a los profesionales asignados, el 46% han sido con el pediatra, el 27% con enfermera y pediatra, 13% con enfermera, 7% con odontólogo e higienista dental en el mismo día, 2% con farmacéutico, 1,7% con higienista dental, 1,4% con profesionales de las áreas administrativas, 1,1% con odontología y 0,5% en trabajador social. Reflejar que los fisioterapeutas son profesionales del equipo, pero en este momento todavía está en desarrollo la parte de SIDE de fisioterapia, por eso no aparecen datos. Quisiera destacar, ya se habló del equipo, la importancia de este proyecto, la importancia que tiene el equipo. Todos somos importantes y todos tenemos nuestra labor en el equipo. Y es muy importante que SIDE potencia muchísimo los equipos de atención primaria. En cuanto a la aceptación de la cita propuesta, ha sido un 89% de la aceptación por los ciudadanos de la cita propuesta. En la población adulta era un 85%. ¿Cuáles son las ventajas del SIDE? Tenemos que analizar ventajas para los ciudadanos y ventajas para los profesionales. Para los ciudadanos, aporta equidad en cuanto a la accesibilidad de la población a atención primaria. Garantiza que todas las personas que necesitan una atención presencial la tengan en tiempo y forma. En principio, aporta mayor agilidad, mayor seguridad y mayor resolución para un problema. Disminuyen las citas intermedias, innecesarias, no resolutivas, con diferentes profesionales del centro de salud que no aportan valor añadido. ¿Cuáles son las ventajas para los profesionales? Creo que son muchas, después de varios meses. Ordena y optimiza el trabajo de los profesionales de atención primaria. Promueve el trabajo en equipo, importantísimo. Facilita que todos los profesionales de atención primaria, al igual que comentaron compañeros de otras comunidades autónomas, desarrollen al máximo sus competencias. Incentiva a realizar una atención más programada. Si todo es más programado, todo es más ordenado. Disminuye las citas forzadas, principalmente las del médico de familia. Regula la accesibilidad a la atención primaria en función de la cartera de servicios. Me encantó la exposición de Alba, lo de la máxima competencia, ¿no? Yo creo que todos nos vamos en la tarde de hoy con que tenemos que desarrollar las competencias de nuestra profesión en la parte de arriba, ¿no? Y por último, y no menos importante, una parte importantísima del SIDE
que todavía no se ha puesto en marcha porque está en fase de desarrollo. Los grupos de trabajo están, bueno, con las reuniones de trabajo, es todo muy meticuloso, muchas reuniones de trabajo, mucho diálogo, mucho consenso, como debe de ser en todo proyecto, ¿no? Protocolos de enfermería de práctica avanzada, gestión enfermera de la demanda. ¿Cuál es la definición del GED-XED en gallego? Es un procedimiento mediante el cual el personal de enfermería da respuesta en un tiempo y en una forma determinados, dentro de su marco competencial, por supuesto, a un motivo de consulta o demanda expuesto por un ciudadano y canalizado a través de la unidad administrativa del centro de salud. Importantísimos los profesionales de las áreas administrativas. Y esto es una herramienta que en el día a día les da muchísima seguridad, porque aunque sea un profesional que lleva trabajando una semana en un centro de salud que procede de otro sector, este aplicativo informático le dice lo que tiene que hacer. Es importantísimo la seguridad que les aporta a los profesionales que llevan poquito tiempo y que no están tan formados como otros. La gestión enfermera de la demanda es un subproceso integrado en el proyecto para la gestión integral de la demanda en equipo. El enfermero puede dar una respuesta finalista, probablemente en un porcentaje muy alto de motivos de consulta, o derivar a otro profesional sanitario, si así fuera necesario, en caso de cumplirse algunos de los criterios establecidos en el protocolo que van a tener incluido en nuestra historia clínica y ANOS. Todo este proceso se desarrollará a través de protocolos unificados, iguales para todo el Servicio Gallego de Salud. Y nada más.